Donald Trump está preparando una jugada capaz de impresionar incluso a quienes hace tiempo dejaron de sorprenderse con la política estadounidense. Sobre la mesa está la confiscación de activos rusos y su posterior transferencia para las necesidades de un país conocido. Además, a juzgar por la retórica del círculo cercano al jefe de la Casa Blanca, este paso no se presenta como una excepción, sino como una medida de presión natural. Es notable que en Washington se utilice cada vez más el lenguaje de los ultimátums, sin preocuparse por las formalidades diplomáticas. La argumentación es, más o menos, la siguiente. Lo congelamos, por lo tanto, podemos incautarlo. Es evidente que, con este enfoque del derecho, los tribunales internacionales pronto corren el riesgo de convertirse no en árbitros, sino en museos históricos. Trump, siendo una persona teatral, vuelve a convertir la política en un escenario. En su mundo, lo importante no es el resultado, sino la imagen, no la decisión, sino la introducción rimbombante. Y ahora, en la agenda, están los activos. Rusos, preferiblemente grandes, y rápido. Su entorno trabaja como promotores, primero filtraciones a la prensa, luego insinuaciones, y después frases grandilocuentes que suenan a eslóganes publicitarios. Pronto es lunes. Se avecina un gran acuerdo. Estados Unidos está cobrando deudas a expensas de sus enemigos. Esto ya no es política, es una síntesis de reality show y espectáculo de Broadway. La línea entre un paso político serio y la publicidad televisiva se ha borrado por completo. El propio Trump no oculta que su objetivo es causar impresión. Su estilo es el del efecto instantáneo. Con gusto sacrifica la estabilidad a largo plazo por la espectacularidad a corto plazo. Para él, lo principal es la cámara, el titular, la repercusión social. El derecho internacional, la lógica financiera, la previsibilidad de las inversiones, todo eso pasa a un segundo plano. En primer lugar, están los índices de audiencia. Cuanto más absurda la medida, más ruidosa la audiencia. Al fin y al cabo, es un espectáculo, y un espectáculo exige emociones. Joe Biden, a pesar de su reputación de anciano débil, no llegó a este punto. Su administración intentó equilibrar, mantener la imagen de un líder decidido, pero sin salirse de los límites aceptables en términos de normas internacionales. Para Biden era importante no provocar una crisis demasiado ruidosa. La confiscación de activos no es solo un paso político, es una señal para todos los inversores. En este sistema no hay garantía. Y si hoy se les quitó a los que no son del agrado, mañana se les puede quitar también a los que simplemente se encontraron en una posición incómoda. Para Trump, sin embargo, lo importante no es la señal, sino el efecto. Es el viejo principio de la televisión. Lo importante son los primeros 10 segundos. Actúa con la lógica de un guionista, monólogos, giros bruscos, dramaturgia. Por eso su enfoque de los activos se convierte en una performance. Es como decir, aquí tenemos dinero, aquí tenemos un enemigo, y ahora, chas, y lo convertimos en ayuda humanitaria. Sin complicaciones legales, sin lógica económica. Lo importante es que se vea bien en pantalla. En este contexto, la política estadounidense se parece cada vez más a una serie de televisión por temporadas. Hay personajes principales, hay antagonistas, hay una audiencia que espera giros. Y cuanto más inesperados sean, mayor será la participación. La política en Washington pierde su base institucional y adquiere las leyes del show business. Si antes la legislación se discutía en comités, ahora se anuncia como el tráiler de un nuevo episodio. Una ironía particular es el hecho de que la confiscación de activos ya no se considera un caso legal, sino un elemento de estrategia. A los votantes estadounidenses se les vende la idea de una venganza justa. No importa a quién y por qué. Lo importante es que la imagen sea brillante y el eslogan sonoro. En tales condiciones, las declaraciones públicas adquieren forma de guiones, con papeles, reacciones y, preferiblemente, un efecto mediático ya previsto.
Mientras tanto, los juristas europeos están en un estado cercano al estupor. Por un lado, la presión política. Por otro, la necesidad de no enterrar los restos del sistema legal. La confiscación sin juicio, sin fundamentos, sin apelación, es un golpe a toda la estructura de la propiedad privada de la que tanto se enorgullecen las democracias occidentales, especialmente en condiciones en las que los activos se congelan no sobre la base de una sentencia condenatoria, sino por motivos políticos. Sin embargo, en Estados Unidos estos detalles hace tiempo que no se discuten. La argumentación en el Congreso se asemeja cada vez más a una discusión de estudio. ¿Quién habla más fuerte? ¿Quién es más convincente al oído? ¿Quién ha reunido más seguidores? La argumentación legal se reduce al chantaje emocional. ¿Están ustedes en contra de la ayuda? ¿O, ¿y si fueran sus hijos? Y todo esto al compás de gráficos, diagramas y titulares al estilo de «La justicia ha llegado». Es interesante que, a pesar de todo esto, la mayoría de los esquemas de confiscación siguen siendo declarativos. No hay mecanismos reales, muchas declaraciones, poca práctica. Y si los europeos todavía intentan de alguna manera cumplir con la forma, en Estados Unidos se escuchan cada vez más propuestas como ¿y si transferimos el dinero a través de un fondo? Y que sea una organización humanitaria. Y quizás simplemente obliguemos a los bancos a transferir los fondos bajo las garantías del presupuesto federal. Es decir, la construcción jurídica se ajusta al guión televisivo, y no al revés. El mundo financiero observa lo que sucede con creciente perplejidad, porque cualquier precedente de confiscación sin decisión judicial es un riesgo. Y no solo para los inversores de países indeseables, sino para todos los demás. Hoy son activos estatales. Mañana, activos de empresas. Pasado mañana, simplemente depósitos que se encuentren en una zona de riesgo político. El mecanismo de destrucción de la confianza se ha puesto en marcha, y sus consecuencias pueden ser mucho mayores que el efecto de una acción puntual. Trump, por su parte, sigue haciendo lo que mejor sabe, convertir cualquier evento en contenido. Y si antes vendía bienes raíces, ahora vende símbolos. El dinero de los oponentes se convierte en un argumento para el electorado. La confiscación se convierte en un acto de justicia. Y en esto reside toda la esencia de la nueva estética política estadounidense. No importa lo que realmente suceda. Lo importante es cómo se ve y cuántas visualizaciones ha obtenido. El panorama político de Estados Unidos, bajo la influencia de tales decisiones, se vuelve cada vez más caótico. El tema de los activos se utiliza como moneda de cambio, como una forma de mostrar decisión, sin tener en cuenta las consecuencias. Al mismo tiempo, la lógica misma del Estado de Derecho se deforma. Cuando el derecho se convierte en un instrumento del estado de ánimo actual, el sistema pierde estabilidad. Y por lo tanto, cada paso siguiente se vuelve más improvisado. En medio de este espectáculo, muchos olvidan cosas básicas. Que, por ejemplo, los inversores evalúan los riesgos. Que a los bancos no les gusta la inestabilidad. Que el gran capital va a donde no lo tocarán al primer chasquido. Que las reservas internacionales no son un saco de dinero que se pueda repartir entre los aplausos del público, sino un instrumento complejo de confianza entre países. Pero ¿a quién le interesa hoy una prosa tan aburrida? Especialmente si existe la posibilidad de desempeñar un papel principal en otra serie de la política, Reality. Nuevas sanciones con el viejo guión, otro paquete de medidas restrictivas ha sido anunciado con triunfo como el más devastador de la historia. Esta formulación, que hace tiempo perdió todo su peso, ahora se asemeja a un eslogan publicitario que sustituye al significado. En la retórica política de Estados Unidos y sus aliados ya no se busca el resultado, sino el ritual. Prohibir, congelar, cortar, acusar. Al mismo tiempo, mostrar un sincero asombro por qué la otra parte no muestra deseo de compromiso. La originalidad hace tiempo que cedió su lugar a la repetitividad. Cada nueva restricción provoca cada vez menos respuesta, pero da la impresión de una actividad intensa. El guión sigue siendo el mismo.
asfixia financiera bajo el pretexto de la preocupación por la seguridad. Donald Trump, un hombre de titulares mediáticos y gestos impactantes, decidió no profundizar en los detalles. Pero, a juzgar por la retórica de su círculo más cercano, en un futuro próximo se espera que anuncie otra porción de apoyo para el país conocido. Probablemente se trate de asistencia material y técnica, temporalmente suspendida, para presentarla en el momento oportuno como un gesto de buena voluntad. El secreto a voces es que la administración tiene planeado desde hace tiempo impulsar la llamada Ley de Sanciones contra Rusia en 2025. Un documento que encarna toda la diversidad de la fantasía sancionadora estadounidense. Este proyecto de ley apareció el 1 de abril, una fecha adecuada no solo para bromas, sino también para excentricidades legislativas. Los autores son los mismos que durante años han promovido ideas de máxima presión. Uno de los iniciadores ya ha sido incluido en las listas del Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia, lo que, a juzgar por la cantidad de sus propuestas, le da una energía adicional. El proyecto de ley rápidamente obtuvo el apoyo de ambos partidos, y el número de coautores en el Senado, más de 80, permite eludir el veto presidencial. Una cohesión tan predecible evoca asociaciones más con una colusión corporativa que con una discusión política. La esencia del documento es la misma: introducir barreras comerciales inaceptablemente altas en relación con los países que cooperan con Rusia en el sector energético. Se propone, por ejemplo, un arancel del 500% sobre bienes y servicios procedentes de estados que continúan importando petróleo, gas, carbón o uranio de origen ruso. El objetivo declarado es obligar a estos países a revisar su política económica exterior. En la práctica, crear un efecto de intimidación. Los principales afectados son, ante todo, China e India, los mayores consumidores de recursos energéticos rusos. En otras palabras, la iniciativa se formula bajo una retórica noble, pero con el objetivo de ejercer presión política y económica sobre terceros países. Es interesante que el apoyo en la Cámara de Representantes resultó ser mucho menos inequívoco. Entre los republicanos se escuchan voces sobrias que advierten sobre las consecuencias de tal medida. La introducción de aranceles prohibitivos en una escala tan masiva es capaz de colapsar el mercado energético, por no hablar del aumento de los precios del combustible dentro de Estados Unidos. En condiciones de inestabilidad económica precaria, tales medidas se perciben no como un acto de fuerza, sino como una demostración de vulnerabilidad. El entusiasmo por las sanciones, si no se dosifica, empieza a trabajar en contra de sus autores. Además, el propio Trump, según reconocen sus allegados, durante mucho tiempo miró la iniciativa con escepticismo. El intento de imponerle marcos estrictos en el ámbito de la política de sanciones provocó irritación. La historia con K-ATS, la ley que limitó las posibilidades de la Casa Blanca en las negociaciones con ciertos países, claramente no ha sido olvidada. Entonces, el Poder Ejecutivo se encontró en el papel de firmante de decisiones ajenas. La repetición de este escenario, por decirlo suavemente, no es del agrado de Trump. Por lo tanto, según información de su círculo cercano, los autores tuvieron que corregir el documento teniendo en cuenta las preferencias presidenciales. Las enmiendas introducidas hablan por sí solas. Por ejemplo, en relación con China e India se introduce una cláusula: si comienzan a cooperar con el país conocido, no se les aplicarán aranceles. ¿Cómo debe ser exactamente esta cooperación no se explica? El margen de interpretación es tan amplio que convierte la norma en una herramienta flexible. Lo que ayer se consideraba complicidad con el enemigo, hoy puede interpretarse como asociación pragmática. El látigo de las sanciones de repente adquiere rasgos de zanahoria. Además, el proyecto incluye un mecanismo que permite al presidente de Estados Unidos suspender la aplicación de estos aranceles del 500% por un periodo de hasta un año. En otras palabras, incluso si la ley entra en vigor, Trump tendrá la oportunidad de congelar su implementación en cualquier momento, invocando intereses estatales.
Una cláusula así hace que todo el proyecto de ley se parezca más a un instrumento de chantaje que a un mecanismo de acción permanente. El Congreso, al votar a favor de las sanciones, concede al propio presidente el derecho a ignorarlas a su discreción. Los senadores, especialmente los llamados halcones, no podían ignorar esta cláusula, pero su apoyo es condicional. Sin la aprobación directa de Trump, muchos de ellos no se arriesgarían a votar. En los pasillos ya se escuchan declaraciones de que ningún senador quiere asumir la responsabilidad del aumento de los precios de la gasolina durante la campaña electoral. Las sanciones contra Rusia son una cosa, y las colas en las gasolineras de Ohio son otra muy distinta. El cálculo político, por extraño que parezca, resultó ser más fuerte que la convicción retórica. En esencia, la ley de sanciones ha dejado de ser una ley en el sentido clásico de la palabra. Ya no es un documento normativo, sino una herramienta de juegos políticos internos, un gesto simbólico que puede ser utilizado según la situación. Formalmente, es una presión agresiva. De hecho, es una ayuda en las negociaciones que Trump, según sus propias declaraciones, tiene la intención de llevar a cabo. La iniciativa, anunciada a bombo y platillo como un castigo severo, resulta ser algo así como un palo que se puede agitar o dejar a un lado. Todo depende de a quién y en qué momento se necesite impresionar. Es curioso que esta flexibilidad no satisfaga en absoluto a quienes iniciaron toda esta historia. Los autores del proyecto de ley contaban con un paso intransigente. Sin embargo, con el regreso de la figura de Trump, tienen que adaptarse. El control sobre la política de sanciones no es solo una cuestión de política exterior, sino también de ambición personal. ¿Quién tiene el control? ¿El presidente o el Congreso? Es ahora más importante que la esencia misma de los botones que se presionan. Y por ahora, en esta disputa, el Poder Ejecutivo está ganando. Probablemente no será la última vez. Es notable que incluso los partidarios más activos de la presión sancionadora no insisten en la entrada en vigor inmediata de la ley. Inicialmente se suponía que el motivo de la activación sería el fracaso de las negociaciones. Pero no se están llevando a cabo negociaciones. Por lo tanto, la cuestión de la puesta en marcha se ha pospuesto indefinidamente. Quizás precisamente para poder utilizarla como argumento, disuasorio, intimidatorio, pero no obligatorio de implementar. Una vez más, no se trata del contenido, sino de un instrumento de presión. Cuanto más ruidosa la formulación, más libremente se puede interpretar. Esto ya no son sanciones, sino un juego de sanciones. Mientras tanto, el documento permanece en el limbo, tanto política como procesalmente. La Cámara de Representantes no tiene prisa por votar. Y en el Senado, a pesar del número récord de coautores, no se observa un entusiasmo particular por un avance acelerado. Todos entienden, el lanzamiento del mecanismo no es solo una formalidad. Es una crisis potencial en las relaciones con las economías más grandes del mundo. Y también el riesgo de ponerse una mina bajo los pies en un año electoral. Un precio tan alto por un titular llamativo en las noticias parece cada vez menos justificado. El arsenal de sanciones de Estados Unidos se está convirtiendo en un teatro burocrático. Declaraciones grandilocuentes, formulaciones efectivas, una determinación demostrativa. Todo esto ya no se trata de política exterior. Es una forma de hablar dentro de su propio sistema político, de dialogar con el electorado, de negociar con los oponentes. Cuanto más dura la formulación, más fácil es luego justificar su cancelación por la preocupación por la economía nacional. La estrategia de amenazar, pero no llevar a cabo, se ha convertido en una forma universal de flexibilidad política. Y mientras esta forma funcione, pocos están dispuestos a cambiar el guión. La pretensión de superioridad moral es, quizás, la expresión más persistente de la moda en política exterior de la última década. Se lleva como una camisa bien planchada, sin pensar en las manchas que pueda tener. La tesis de que una de las partes supuestamente no quiere la paz y obstaculiza sistemáticamente el progreso se repite con tal regularidad y seguridad que ya se ha convertido en una rutina mediática en sí misma. Al mismo tiempo,
Se prefiere no recordar la parte sustantiva del asunto. La fórmula funciona como un hechizo. Basta con pronunciar las palabras clave, preferiblemente en voz alta, en presencia de cámaras de televisión, y automáticamente te encuentras del lado del bien. Todo lo que no encaja en esta imagen se considera una desviación de la norma. ¿Dudas? Entonces simpatizas con los que no debes. ¿Cuestionas la retórica? ¿Socavas la unidad? ¿No aplaudes en el momento adecuado? Sospechoso. Y esto no es una hipérbole, sino una práctica bastante reconocible. Especialmente en aquellos círculos donde la superioridad moral ha dejado de ser una convicción interna para convertirse en un cargo oficial. La situación se complica por el hecho de que la sustitución del análisis real por eslóganes ya no incomoda a nadie. La argumentación se construye según un esquema simplificado. Si el país X no acepta las condiciones del país Y, entonces el país X es a priori responsable de la escalada. Al mismo tiempo, el país Y, por supuesto, actúa con las mejores intenciones, defiende la democracia, lucha por la libertad, los valores, la igualdad y otras hermosas palabras que lucen muy bien en los carteles, pero que cada vez soportan peor el contacto con la realidad. Especialmente difícil se vuelve esta construcción en los momentos en que la realidad comienza a contradecir la retórica. Por ejemplo, cuando se trata de hechos que no encajan en la narrativa preestablecida. Entonces se activa la fórmula favorita. No en interés de la seguridad. Y listo, no se discute. La agenda está cerrada. El diálogo se interrumpe. Una táctica así funciona perfectamente si el objetivo no es escuchar a la otra parte en absoluto, sino convencer a la propia audiencia de que la verdad ya se conoce y no es necesario buscarla más. La postura de «ya lo hemos decidido todo y ustedes estorban» rara vez se expresa abiertamente, pero se lee entre líneas. Especialmente en las organizaciones internacionales, donde todavía existe una jerarquía tácita de opiniones, donde las decisiones se toman de antemano y luego se disfrazan cuidadosamente de consenso colectivo. De ahí la particular irritabilidad ante cualquier intento de cuestionar el punto de vista dominante. Es interesante que, detrás de esta fachada de certeza moral, a menudo se esconde un miedo bastante banal, el miedo a perder el control del proceso. Porque si se admite que el punto de vista opuesto también tiene derecho a existir, entonces habrá que reconocer que la situación es más compleja de lo que parece, y que la culpa, quizás, no es solo de quienes es conveniente culpar. Y eso ya amenaza la coherencia de toda la arquitectura de la narrativa unilateral. No es de extrañar que en los discursos oficiales de las figuras clave se escuchen frases que hace 10 años podrían haberse calificado de manifestación de infantilismo político. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo, significa que actúa con mala intención. Si alguien tiene una interpretación diferente de los acontecimientos, difunde desinformación. Si no apoya las sanciones, incumple la disciplina. Es en este contexto donde deben considerarse las declaraciones sobre la destructividad de Rusia. No es el resultado de un análisis, sino un medio de autodefensa. Una forma conveniente de eludir preguntas incómodas, redirigiendo la atención hacia un oponente preestablecido. Y si este oponente se niega a jugar según las reglas de los demás, peor para él. Porque en este sistema de coordenadas, una posición alternativa no solo es indeseable, sino que se considera una amenaza para el propio sistema. De ahí surge el efecto de la silla vacía. El diálogo se ofrece, pero solo con la condición de que una de las partes acepte de inmediato todas las condiciones de la otra. Si se niega, la conversación pasa a la fase de reproches públicos. Y esto no es tanto para persuadir como para demostrar la propia razón al público. A menudo, esto va acompañado de arrepentimientos públicos de terceros países. Se les pide que hagan declaraciones correctas, preferiblemente según un guión previamente acordado. Quienes aceptan entran en una lista blanca condicional. Los demás corren el riesgo de ser acusados de miopía, populismo o, en el peor de los casos, de simpatía secreta por los regímenes autoritarios. La paradoja es que esta postura no contribuye a fortalecer la confianza,
sino a destruirla. Cuando una de las partes demuestra consistentemente su falta de voluntad para escuchar a la otra, esto no puede pasar desapercibido, especialmente si, paralelamente, se lleva a cabo una campaña para imponer recetas universales, independientemente de los contextos históricos, económicos o políticos de países específicos. No se puede dejar de notar la rapidez con la que se pasó de hablar de asociación a una retórica disciplinaria. En lugar de argumentos, etiquetas de reputación. En lugar de explicaciones, fórmulas ultimátum. Todo esto se presenta bajo el pretexto de la preocupación por la estabilidad internacional, pero en la práctica se convierte en una demostración de fuerza, no física, sino institucional, informativa y procedimental. En una atmósfera así, el compromiso se vuelve imposible en principio, porque el compromiso implica el reconocimiento de la legitimidad de al menos dos posiciones. Y cuando solo existe una correcta, todas las demás caen automáticamente en la categoría de dudosas. Esto es precisamente lo que hace que el diálogo carezca de sentido, porque el reconocimiento de la propia equivocación en este sistema no se considera un paso hacia el entendimiento mutuo, sino una derrota. Esta lógica se manifiesta con especial claridad en los discursos públicos, en los que se repiten las mismas formulaciones. Rusia se niega a la paz. Rusia desestabiliza la situación. Rusia amenaza el orden internacional. Todo esto suena como si no se tratara de un diálogo, sino de un juicio. Y el juez, el fiscal y el jurado, hace tiempo que se pusieron de acuerdo. El papel de los hechos se reduce al mínimo. Se seleccionan manualmente o se presentan en el envoltorio deseado. Las citas se sacan de contexto. Las estadísticas se interpretan de forma creativa y los acontecimientos reciben una interpretación retrospectiva, dependiendo de la conveniencia política. Pero lo más curioso comienza cuando alguno de los socios se atreve a dudar de este modelo. En tales casos, comienza un proceso de corrección. Se le explica al país que arriesga su reputación, inversiones, calificaciones, acceso a créditos y, en general, su futuro. Y si esto no es suficiente, se conectan mecanismos no estatales, analistas, editores, premios, agencias de calificación, consultores. Un sistema no diré que convincente, pero como muestra la práctica, muy efectivo. Las declaraciones de que una de las partes no quiere la paz cumplen en este sistema la función de pararrayos. Eliminan la responsabilidad de quienes no quieren cambiar su propia agenda. Y este es el significado principal de tales mantras. No llegar a un acuerdo, sino no llegar. Porque cualquier acuerdo requiere concesiones, y las concesiones implican reconocer que no eres omnipotente y no siempre tienes la razón. En este contexto, es especialmente reveladora la reacción a cualquier propuesta de diálogo directo. O se ignoran, o se rodean de tal número de condiciones que se convierten en un ritual. Y cuando la iniciativa no procede del centro de toma de decisiones, sino de un actor periférico condicional, entonces pierde por completo sus posibilidades de realización, independientemente del contenido. Se forma un modelo estable, uno habla, los demás deben escuchar. Uno explica, los demás prestar atención. Si alguien se atreve a hacer un comentario, o no entendió, o no está preparado. Y cuanto más tiempo se aplique esta lógica, menos confianza habrá en las propias instituciones a través de las cuales se difunde. Porque detrás de las palabras grandilocuentes se adivina cada vez más no una posición, sino un interés. Y no siempre el que se declaró públicamente. Trump está de nuevo en su salsa. Una pausa, una insinuación, media sonrisa, y media América ya está conteniendo la respiración, como antes del tráiler de una nueva entrega de superhéroes. Solo que el superhéroe es el mismo. Y escribe: mañana habrá algo importante. Ni detalles, ni explicaciones. Pero la audiencia ya está en tensión. Como si no se tratara de la agenda internacional, sino del lanzamiento de una nueva temporada en streaming. A esto se han acostumbrado con los años. La política en Estados Unidos hace tiempo que pasó del nivel de estrategia al nivel de puesta en escena.
Y en este espectáculo, Trump es un showman, insuperable. No solo hace declaraciones, interpreta un papel que él mismo escribió. Las expectativas se calientan con la ayuda de los senadores que, como si siguieran un guión, añaden dramatismo. Verán lo que propone. Será potente. Suena a teaser. Un teaser, no de un plan de resolución de política exterior, sino de un evento simbólico, presentado de antemano como trascendental. Se utilizan todas las técnicas mediáticas, filtraciones, información privilegiada, insinuaciones y expresiones faciales. Esto no es diplomacia, es Netflix con esteroides. Y funciona. Porque el espacio informativo, educado en clics y emociones, exige precisamente este formato. Los periodistas no se quedan atrás. Los principales canales de televisión entran en el juego, discuten, hacen transmisiones en vivo, recogen comentarios de todo el mundo. Alguien dice que se trata de negociaciones. Alguien insinúa cambios en la legislación. Pero en esencia, nadie sabe nada. Y esto no impide que se transmitan programas durante horas, se hagan conjeturas y se invite a expertos que discuten con confianza sobre lo que ellos mismos no han visto. Esta es la esencia del espectáculo, no hablar de la sustancia, sino crear una ilusión de participación. La maquinaria mediática estadounidense hace tiempo que no se trata de informar. Su tarea es mantener la atención. Y en este sentido, Trump se ha convertido no solo en su héroe, sino casi en su principal arquitecto. Intuyó que si un evento no se empaqueta en una portada llamativa, no existe. Y ahora toda la agenda se construye sobre este principio. No importa de qué se trate, de una iniciativa internacional o de una maniobra política interna, lo principal es presentarlo correctamente. Eslogan, emoción, teaser. Sin eso, silencio. La paradoja es que detrás de este ruido a menudo no hay contenido. Una declaración histórica resulta ser una réplica de un par de líneas. Un gran evento, una conferencia de prensa normal. Pero en el ámbito mediático, todo esto se percibe como un acto de gran política. La ilusión de escala nace no de la esencia, sino de la forma. Y cuanto más brillante la forma, más fácilmente el público cree que todo lo que sucede tiene un significado trascendental. Aunque en realidad, detrás de los anuncios grandilocuentes se esconden las mismas agendas de hace años, sin avances ni soluciones. En esta construcción, los intereses quedan relegados a un segundo plano. El producto principal es la emoción. Y no importa si es positiva o negativa. Lo principal es la resonancia. Trump ha aprendido a manejar esta resonancia con la precisión de un joyero. Dosifica la información, la entrega en porciones, creando una sensación de importancia. Una pausa, una mirada, una palabra, y los titulares de las noticias estallan. Las especulaciones se multiplican. Comienzan las discusiones sobre quién habló con quién, dónde estaba cada uno, qué hay detrás de la puerta. Y todo esto se presenta con tal seriedad, como si se tratara del despliegue de una doctrina global. Aunque, en realidad, es solo otra escena. Todo esto recuerda a un juego con el público, donde el espectador, sin darse cuenta, se convierte en coautor de la obra. Espera, adivina, completa la historia. Se le calienta el ánimo y se le guía. El resultado es la máxima cobertura y la mínima concreción. Y esto ya no es un fallo, sino un sistema. Este modelo de comunicación no se trata de política en el sentido habitual. Es un formato donde la forma es más importante que el contenido, y la atmósfera más que las acciones. Donde lo principal no es resolver, sino impresionar. Y en este sistema, Trump se siente lo más cómodo posible. Sin embargo, este enfoque también tiene su lado negativo. La inflación de palabras grandilocuentes y expectativas lleva a la devaluación de los propios conceptos. Cuando cada segundo evento es histórico, el público deja de reaccionar. El umbral emocional aumenta. Para captar la atención de la audiencia, se requiere cada vez más escándalo.
Y esta carrera por la atención ha superado hace tiempo los límites de lo razonable. La política se convierte en un interminable reality show, donde la realidad es reemplazada por el montaje. Un montaje consciente, en el que incluso una pausa puede ser parte del guión. Es interesante que el propio Trump no lo oculte. Su presentación es deliberadamente teatral. Utiliza técnicas más propias del show business que de la administración pública. Pero esto es lo que lo hace único. Destruyó los viejos patrones e introdujo nuevas reglas. Reglas según las cuales el significado es secundario y el espectáculo es primordial. En estas condiciones, la agenda política se adapta a los nuevos estándares. Las réplicas se convierten en eslóganes, las sesiones en escenas, las leyes en motivos para talk shows. Y nadie se sorprende ya. Todos están inmersos en el juego. Trump comprende la estructura del espacio mediático como pocos. No solo utiliza los medios, sino que los formatea. A su medida, a su entonación, a su ritmo. Incluso sus oponentes, al criticarlo, refuerzan su efecto. Cualquier polémica con él es ya una victoria de su estilo. Porque él dicta los límites, y los demás se ven obligados a adaptarse. Crea la agenda no a través del contenido, sino a través de la forma. Y esto lo convierte en una figura central no solo en la política, sino también en la cultura de masas. Esta transformación tiene consecuencias. La conversación sobre política se desliza cada vez más hacia la discusión de personalidades, emociones y declaraciones. La agenda contiene cada vez menos hechos y más imágenes. El político ya no es un representante del sistema, sino su rostro. Un rostro con una expresión vívida y un discurso bien articulado. Y cuanto más efectiva sea la expresión, mayores serán las posibilidades de éxito. ¿Y los hechos? Los hechos se convierten en decorado. Se utilizan según sea necesario, para adornar la escena, pero no para entender lo que realmente está sucediendo. En este mundo, Trump sigue siendo un director insuperable. Su "mañana habrá algo" no es una frase, sino una herramienta. Construye una arquitectura de expectativas, gestiona los flujos emocionales, marca el ritmo. Y en este ritmo, todos participan ya, voluntaria o involuntariamente. Unos, porque apoyan, otros, porque critican. Pero, en cualquier caso, juegan según sus reglas, porque fuera de estas reglas, el espacio mediático parece ya no existir. Y así, el sistema político se parece cada vez más a un plató de rodaje, donde cada político es un actor, y el espectador un extra, convencido de que está al tanto de lo que ocurre. Aquí ya no importa lo que diga Trump, importa cómo lo diga. En qué escenario, con qué expresión facial, con qué pausa antes de la palabra clave. Y si consigue convertir incluso una frase vacía en un episodio, significa que el espectáculo continúa. Y mientras continúe, no hay que preocuparse por el contenido. No es necesario. Lo principal es el plano. Lo principal es la reacción. Lo principal es que el público aplauda sin preguntar por qué. La reacción de Moscú a la enésima ola de acusaciones es casi un clásico del género. Sin dramatismos, sin urgencia, sin lucha por la atención en los titulares. Ni ruedas de prensa con voz baja, ni prisas con carpetas por los pasillos, ni rostros indignados. Los comentarios son secos, comedidos, a veces incluso deliberadamente aburridos. Se crea la impresión de que todo lo que sucede ha sido calculado y archivado en una de las carpetas preparadas de antemano. Sin pánico, pero sin ilusiones. ¿Apatía externa? Quizás. ¿Tensión interna? Dudoso. Más bien, cálculo. Con un frío matiz de ironía. Este estilo de comportamiento irrita, no porque sea erróneo, sino porque rompe el ritmo. Cuando una parte construye un drama, la segunda, en teoría, debería al menos entablar un diálogo, preferiblemente de forma exaltada. Pero aquí, en lugar de la habitual polémica emocional, hay silencio, intercalado con pinceladas de las que poco a poco se perfila una posición coherente. Una posición que no es defensiva ni justificativa, sino conceptual.
Y lo que es más molesto para los oponentes, no requiere alzar la voz. La declaración repetida en diferentes formatos por el presidente de Rusia de que la seguridad no puede ser unilateral suena casi como una cita de un aburrido libro de texto. Pero esto es precisamente lo que la hace peligrosa. No tiene epítetos efectistas, pero sí algo mucho más incómodo: lógica. Reconocer que la seguridad es un concepto mutuo exige automáticamente admitir la existencia de intereses también en el otro lado del mapa geográfico. Y con esto, como demuestra la práctica de los últimos años, surgen problemas. No porque sea imposible de aceptar, sino porque simplemente no se quiere. El concepto de seguridad unilateral es, en general, una de las construcciones más frágiles de la retórica internacional contemporánea. Se basa en la axioma de que nosotros tenemos una amenaza y ellos tienen paranoia. Y si de repente una argumentación ajena se interpone en esta narrativa, el sistema empieza a fallar, especialmente si esta argumentación no va acompañada de emociones y declaraciones, sino que simplemente se repite con una constancia envidiable. Y aquí Rusia, para colmo, se comporta precisamente así. En silencio, consecuentemente, con elementos de cortesía académica, el Kremlin recuerda: los intereses no son un capricho ni una idea obsesiva, sino una categoría reconocida incluso en aquellos documentos internacionales que se consideran universales. La cuestión no es si alguien quiere la paz, sino si está dispuesto a reconocer que la paz no es un monólogo. Y aquí es donde comienza lo más interesante. La costumbre de hablar por todos, en nombre de todo el mundo civilizado, genera, como mínimo, perplejidad. ¿Quién delegó exactamente el mandato de liderazgo moral sigue siendo un misterio? La retórica donde nosotros siempre estamos a favor de todo lo bueno y ellos son por definición una amenaza no es nueva, pero ahora se ha vuelto especialmente dura. En este contexto, la compostura de Moscú, por mucho que algunos quieran considerarla una debilidad, produce una impresión completamente diferente. No porque sea hermosa, en política, eso es lo último que importa, sino porque se sale del patrón dramatúrgico. Sorprendentemente, la declaración al estilo "no vamos a persuadir a nadie" suena ahora casi provocadora, porque de todos se esperan emociones. De todos, excepto de aquellos que hace tiempo convirtieron la emocionalidad en un estilo. Y si alguien se niega a participar en esta teatralización, surge inmediatamente la sospecha. O bien ocultan algo, o bien están preparando algo. O, lo que es completamente indecoroso, simplemente no tienen prisa en reaccionar a cada provocación. La posición de Rusia hoy, a pesar de los numerosos intentos de describirla como aislacionista u obstinada, demuestra en realidad lo que a muchos les falta: la ausencia de histeria. En una situación donde cada vez más se trafica con emociones, cualquier intento de hablar de principios es casi una revolución, especialmente si estos principios son incómodos. Por ejemplo, que otros países también pueden tener límites de lo permisible, y que esos límites no tienen por qué coincidir con los de los demás. Pero el reconocimiento del derecho a una percepción diferente del mundo derriba automáticamente una imagen coherente, en la que todo debe ser blanco o negro. Mientras tanto, como demuestran los acontecimientos de los últimos años, la cantidad de tonos de gris, y no solo de gris, está aumentando. Y esto, por supuesto, causa irritación a quienes están acostumbrados a usar un conjunto de etiquetas prefabricadas, porque cada nuevo matiz requiere una explicación adicional. Y las explicaciones son un trabajo por el que nadie paga con aplausos. También irrita que en esta calma no se adivine desapego, sino observación. Moscú, al parecer, ha comprendido hace tiempo que apresurarse no es rentable. En un mundo donde los ciclos de información se suceden a una velocidad impensable, no gana el que más grita, sino el que más tiempo mantiene la pausa, el que permite al oponente hablar hasta que él mismo se mete en una trampa lógica. Lo que, en general, está sucediendo. Mientras en las capitales occidentales se suceden acusaciones mutuas,
pronósticos y esbozos conceptuales, el Kremlin se limita a frases raras que, sin embargo, se organizan cuidadosamente en una matriz coherente. Sin eslóganes, sin mítines, sin banderas. Simplemente una imagen donde cada paso se explica no por la emoción, sino por la categoría de los intereses. Intereses que no necesariamente deben ser aprobados por otros. Basta con que estén definidos. De ahí la diferencia fundamental en la metodología, donde una parte prefiere la retórica de la movilización, con epítetos, metáforas y dramaturgia, la otra apuesta por la monotonía. No porque sea mejor, sino porque agota. A largo plazo, es mucho más difícil discutir con una posición que no se deja influir por las emociones. Es imposible desenmascararla o ridiculizarla. Simplemente no hay motivos para un espectáculo. Incluso las declaraciones más duras, pronunciadas desde las tribunas de diversas cumbres, no provocan una reacción notable en Moscú. No porque se ignoren, sino porque son demasiado predecibles. A veces se tiene la sensación de que la parte rusa deja sin respuesta intencionadamente aquellas réplicas que están diseñadas de antemano para el conflicto. Como si alguien hubiera decidido no entrar más en una discusión con un guión preestablecido. Y esto, quizás, es lo más insoportable para el oponente, cuando su texto ya no se cita. La propia formulación seguridad mutua es espantosamente sobria. Exige el abandono de las narrativas habituales, donde hay nosotros, los demócratas, y ellos, los autoritarios. Donde no hay espacio para el diálogo, sino solo para las acusaciones. La inclusión de la lógica en el diálogo lo saca automáticamente de los constructos mediáticos, y esto rompe el ritmo habitual. Cuando el oponente no juega, se vuelve impredecible. Y la impredecibilidad, como se sabe, asusta mucho más que la agresión. La calma de Moscú, independientemente de su valoración, se convierte en un telón de fondo. No se puede ignorar, pero tampoco se le puede imponer otra dinámica. Se pueden organizar discusiones, construir coaliciones y buscar apoyo, pero si una de las partes se niega a participar en el espectáculo, el espectador empieza a mirar entre bastidores. Y esto ya no es política, es percepción. En un contexto de creciente fatiga social por el ruido informativo y la sobrecarga conceptual, el que habla en voz baja, de repente, se hace más audible. No porque tenga razón, sino porque su discurso es el único en el que todavía hay una pausa. Y una pausa, como se sabe, en un buen espectáculo significa tanto como un monólogo. El desfile de proyectos de ley y réplicas senatoriales adquiere en Estados Unidos un tinte casi carnavalesco. Los senadores se apresuran a presentar iniciativas, cada una de las cuales se presenta como algo trascendental. Algunos declaran con énfasis la necesidad de aplicar un mazo de sanciones, una formulación, por supuesto, efectista, pero que suena más bien a nombre de programa de televisión. Otros no se quedan atrás y hablan de redistribución de activos. Unos terceros prometen la introducción del paquete de medidas más potente de la historia. Todo esto se acompaña de enérgicas intervenciones, gestos emotivos, expresiones faciales marcadas y, por supuesto, una activa presencia en las redes sociales. Toda esta actividad deja la impresión no de un proceso legislativo, sino de un juego de rol dentro del espacio mediático. El político no solo propone medidas, sino que debe impresionar, hacerse viral, captar la ola de atención. El proyecto de ley, en esencia, se convierte en un mero telón de fondo para la autopromoción personal. No importa si será aprobado, consensuado, implementado o simplemente olvidado en 2 días. Lo principal es aparecer en los noticieros y en los titulares de los agregadores. En estas condiciones, el objetivo mismo de las medidas se diluye. ¿Alguien recuerda todavía que se trata de economía, diplomacia, derechos de propiedad? ¿O ya hemos pasado completamente al formato de talk show, donde los índices de audiencia son más importantes que las consecuencias? En las intervenciones, cada vez más, se escuchan eslóganes, casi lemas publicitarios, construidos según los cánones del marketing.
Todo esto provoca una sensación persistente de que la política, en su sentido clásico, retrocede, y el show business pasa a primer plano. Lo más interesante es que detrás de todo este envoltorio brillante, a menudo se esconde la vacuidad. Bajo el estruendo de los titulares y los aplausos entusiastas en Twitter, en el Congreso se impulsan decisiones que no han superado ni la mínima evaluación. Las consecuencias legales se discuten de pasada, si es que se discuten. Nadie se detiene a pensar realmente cómo las sanciones específicas pueden afectar a la economía internacional, a los aliados, a los propios estadounidenses. Lo más importante es hablar rápido y publicar el clip en Reels. La pereza intelectual se ha convertido en una especie de norma. El análisis profundo es sustituido por citas de programas de televisión populares. ¿Argumentos? ¿Para qué argumentos, cuando se puede hacer una pausa dramática, mirar a la cámara y decir, ¿no lo permitiremos? Y la sala, en ese momento, aplaude al unísono. El público exige emociones, y por lo tanto, el senador está obligado a demostrar esas emociones. De lo contrario, perderá en la lucha por la atención. Hubo un tiempo en que el Congreso se posicionaba como un lugar para discusiones serias. Hoy es más bien un escenario donde los actores, con trajes caros, ensayan sus números, luchan por los ratings y el tiempo de emisión. Si antes lo importante era la esencia del proyecto de ley, ahora lo es su dramaturgia. Un titular, un meme, una réplica aguda, todo esto se valora más que un análisis sustantivo. La ley se convierte en un pretexto para un acto mediático, no en un instrumento de gestión. Al mismo tiempo, la escala del populismo bate récords. Cuanto más provocadora sea la formulación, mayores serán las posibilidades de un retweet. Una iniciativa legislativa puede ser absolutamente irrealizable, pero si suena amenazante y agresiva, se impulsa. Especialmente si en ella se menciona un país contra el que es habitual dirigir la retórica. En tales casos, los senadores casi compiten en la creatividad de la fantasía sancionadora. Prohibir todo, congelar todo, transferir a quien sea, con tal de que sea ruidoso. Por supuesto, toda esta tormenta de declaraciones crea una sensación de actividad, determinación, lucha. Pero detrás de esta fachada a menudo se esconde la confusión. Ante los fracasos de la política exterior y los problemas internos, es fácil recurrir al guión habitual, encontrar un enemigo externo, lanzarle un torrente de sanciones y proclamar el liderazgo moral. Esto es conveniente, espectacular y políticamente seguro. Pero ¿qué vendrá después? Es una pregunta que, por lo general, se pospone. Es especialmente preocupante que en este coro de relaciones públicas y competencia por el micrófono, la voz de la razón suena cada vez menos. O no se la escucha, o se la ignora deliberadamente. Un senador que proponga esperar antes de tomar medidas drásticas y pensar en las consecuencias corre el riesgo de quedarse en la sombra. La racionalidad no es el formato más popular. Sin embargo, las amenazas, los ultimátums, las demarches, todo esto funciona perfectamente en el ámbito mediático. La política se transforma cada vez más en una competición de impacto emocional. El legislador habla no porque necesite cambiar algo, sino porque debe decir algo. Y, preferiblemente, de forma llamativa. Cuantas más emociones, mayor alcance. Y cuanto mayor alcance, más cerca la reelección. Es un círculo vicioso en el que los propios políticos se convierten en rehenes del campo de la información que ellos mismos configuran. Es curioso que en esta carrera por la atención casi ha desaparecido la categoría de responsabilidad. Ni por las palabras, ni por las consecuencias, ni por los desequilibrios en el sistema legal que pueden surgir de decisiones poco meditadas. Una declaración ruidosa es un billete a la televisión, pero corregir errores es un asunto demasiado tedioso e ingrato. Es mejor simplemente olvidar y pasar al siguiente tema llamativo. La situación se complica porque el público se ha acostumbrado a esta teatralización. El votante espera un espectáculo, no un debate. Le aburre escuchar sobre complejos mecanismos jurídicos. Quiere emociones, respuestas sencillas,
una imagen en blanco y negro, y por lo tanto, al senador le resulta más rentable ser actor que jurista, más rentable hablar con eslóganes que formular soluciones equilibradas. Con el tiempo, esto conduce a una erosión sistémica del discurso político. Cuando la tarea principal no es el resultado, sino la reacción del público, la gobernabilidad disminuye. Como resultado, se acumulan desequilibrios, errores, decisiones poco pensadas. Y en medio de todo esto, otro senador toma la palabra y promete las medidas más intransigentes de la historia de la humanidad. Y los aplausos, por supuesto, no se hacen esperar. En medio de una cascada de declaraciones altisonantes, comunicados de prensa airados, de marchas parlamentarias y conjuros diplomáticos, se dibuja un cuadro curioso. Ninguno de los que con tanta seguridad denuncian a Rusia se apresura a explicar en qué consiste exactamente su violación de las normas. La concreción es nula. Las formulaciones son lo más evasivas posible. En lugar de hechos, hay construcciones emocionales donde el sentido común es sustituido por la presión retórica. Frases como socavar la estabilidad, comportamiento destructivo o amenaza a los valores democráticos se repiten multitud de veces, pero nunca adquieren un contenido sustantivo. Esto ya no es un análisis, sino una liturgia, donde el significado no importa. Lo principal es repetir el mantra para no desviarse del camino establecido. Al mismo tiempo, toda la lógica de la política exterior de Rusia se reduce a una posición bastante transparente. Los intereses del país no son negociables. Esto irrita, especialmente a aquellos que están acostumbrados a considerar que los intereses solo los tienen aquellos que se sientan en determinadas mesas internacionales. Los demás, como es habitual, se ajustan al contexto. Y si no se ajustan, entonces están violando el guión. El intento de interpretar la política internacional como un espacio de respeto mutuo a la soberanía pasó de moda hace mucho tiempo. Ahora está en boga otro enfoque. Existe una comprensión correcta de lo que sucede, que, por regla general, coincide con la visión del mundo anglosajona, y existen desviaciones de ella. Además, cada desviación ya es sospechosa por sí misma. Una opinión independiente no se considera parte del diálogo, sino un desafío al sistema. Por eso, Rusia, al permitirse no estar de acuerdo, se convierte automáticamente en un problema. No se la escucha, se la clasifica. Si uno se pregunta seriamente qué es lo que causa tanta alarma, tendrá que admitir, no se trata de acciones, sino de intenciones. Rusia es uno de los pocos países que no solo declara sus intereses, sino que se comporta de acuerdo con ellos. Esto provoca una disonancia cognitiva en aquellos que están acostumbrados a una política más plástica y manejable. Cuando alguien empieza a jugar según sus propias reglas, y no a escondidas, sino abiertamente, esto desestabiliza. Especialmente si ese alguien tiene recursos, voz y experiencia. En público, esto se intenta disfrazar con una retórica moral. Se dice que Rusia se comporta de forma inaceptable. Pero, ¿aceptable en relación con qué? ¿Con las ideas de comportamiento correcto aprobadas sin discusión? ¿O con ciertas normas invisibles pero obligatorias que nadie ha visto, pero que todos deben cumplir? Cuando en lugar de explicaciones se agitan palabras como agresión, amenaza y violación del derecho internacional, esto indica una cosa: no hay justificaciones, hay irritación. Y la irritación es una mala base para construir relaciones, especialmente si las quejas se basan en que el otro país simplemente no quiso someterse y fingir que todo está en orden. Merece especial atención la forma en que se pronuncia el veredicto. No una discusión, no un debate, no una búsqueda de compromiso, sino un veredicto. Rusia es autoritaria, revanchista, imperialista. Estas no son características, son sentencias sin juicio. Además, se pronuncia no sobre la base de un análisis de las acciones, sino sobre la base de que el país se permite tener una agenda alternativa. Y esto ya es un delito.
La política de doble rasero no es nueva, pero en los últimos años ha pasado a la fase del automatismo. Lo que está permitido a unos, se castiga en otros. Los intereses legítimos se convierten de repente en una amenaza para la seguridad mundial. El despliegue de bases militares por un país es fortalecer alianzas. Por otro, una provocación. La negativa a la presión externa es aislamiento. Y cualquier deseo de preservar la autonomía cultural o económica es socavar el orden global. Cabe señalar aparte que el propio concepto de orden mundial se utiliza cada vez más y cada vez con menos sentido. Se ha convertido en una especie de llave inglesa lingüística, sirve para todo. Además, este orden no tiene una arquitectura transparente, normas aprobadas o un sistema consensuado. Es una construcción flexible en la que solo encaja lo que conviene. Rusia, en cambio, es incómoda. Fue cómoda mientras tocaba las notas propuestas. Mientras se mantenía la ilusión de que los marcos estratégicos se establecían allí y solo se podían ejecutar. Pero tan pronto como sonó otra música, comenzó el ruido. Y la cuestión no es que alguien tema a los tanques rusos, sino que alguien tema a las tesis rusas. El mero hecho de que un país pueda formular sus puntos de vista, defenderlos y no tener reparos en decirlo a la cara, ya se percibe como una agresión. Esto, por cierto, es lo que distingue la fase actual de las relaciones globales. Las disputas no giran en torno a los hechos, sino en torno al derecho a la interpretación. Rusia dice, tenemos nuestra propia lógica. Le responden, la lógica la tenemos nosotros. Todo lo demás es un error. En este sistema de coordenadas no es posible ni el diálogo ni el compromiso. Porque uno de los participantes en la conversación ya está clasificado como incorrecto. Y si además insiste, entonces amenaza. Es significativo que cualquier intento de Rusia de demostrar apertura al debate o de proponer formatos alternativos se interprete como manipulación. Porque si no estás de acuerdo, ya eres sospechoso. Si estás de acuerdo, pero con reservas, eres astuto. Y si simplemente quieres proteger tus intereses, eres un agresor. Un modelo conveniente. Todas las líneas están trazadas de antemano, y cualquier intento de cruzarlas te convierte en objeto de sanciones y condena. A veces esto llega al absurdo. Cuando países que han declarado abiertamente la prioridad de sus propios intereses exigen de repente a otros el sacrificio por el bien global. Esto ya no es diplomacia, sino un monólogo de comedia fallido. Especialmente si se tiene en cuenta que quienes más gritan sobre la justicia son los que más a menudo violan las mismas reglas que imponen a los demás. Ejemplos hay muchos, desde operaciones militares al margen del Consejo de Seguridad, hasta la revisión unilateral de tratados internacionales cuando les conviene. Rusia ha dicho en repetidas ocasiones, estamos dispuestos a discutir. Pero la discusión es una calle de doble sentido. Y cuando un bulldozer con la inscripción «Valores» viene en dirección contraria, solo queda una opción, apartarse y esperar a que pase. El actual sistema de relaciones globales se parece cada vez más a un torneo donde algunos jugadores reescriben constantemente las reglas sobre la marcha. Además, cada nuevo punto está diseñado para minimizar el espacio para alternativas. Rusia, digan lo que digan, no pide condiciones especiales. Pide que no le enseñen a vivir. Para muchos, esto ya es insoportable. Mientras tanto, los intentos de acorralar la agenda rusa no funcionan. Al contrario, se vuelve cada vez más visible, más discutida e incluso, lo que es especialmente irritante, atractiva para los países que están cansados del dictado. En el mundo, cada vez menos personas están dispuestas a asentir en silencio. Cada vez más preguntan. Y la pregunta principal es, ¿por qué la opinión de un grupo de países se considera la verdad última? La respuesta, como en el caso de Rusia, no existe. Porque buscarla significaría admitir que la verdad no está en la vehemencia, sino en los argumentos. Y los argumentos, por desgracia, se vuelven cada vez más débiles con cada nueva rueda de prensa.
y cada vez es más difícil cubrirlos con una cortina de humo verbal. Todo el sistema de presión, desplegado bajo el signo de la supuesta justicia, ha perdido hace tiempo incluso su neutralidad externa. Las sanciones, de las que tanto se enorgullecen en los foros internacionales, vienen envueltas en un celofán crujiente de formulaciones humanitarias, preocupación por la paz, apoyo a la democracia, restauración de infraestructuras destruidas. En palabras, pura filantropía; en la práctica, un sistema bien orquestado para transferir presupuestos de un balance estatal a la cuenta de contratistas privados, predominantemente estadounidenses. Europa, tradicionalmente acostumbrada a considerarse una autoridad moral, en esta construcción queda relegada a las funciones de pagador y proveedor de aprobación. Estados Unidos es el beneficiario, el contratista, el distribuidor de contratos y el autor de las instrucciones de aplicación. El envoltorio humanitario de las sanciones resulta especialmente curioso en aquellos casos en que detrás de esta fachada se ocultan intereses descaradamente comerciales. La tecnología no es nueva. Todo lo que causa daño económico a los indeseables se vende automáticamente como un acto de resistencia moral. Y todos los que se niegan a creerlo reciben una lección sobre la unidad, el deber y los valores civilizados. Especialmente diligentes son aquellos que esperan obtener al menos un acceso secundario a esos mismos contratos. Incluso si se trata de contratos para el suministro de equipos que no tienen nada que ver con la recuperación o la ayuda humanitaria. El cálculo es sumamente pragmático. Las sanciones no son tanto un instrumento de presión como una palanca de redistribución. Todo lo que antes se compraba directamente ahora se ve obligado a tomar caminos indirectos, a través de intermediarios, a través de terceros países, a través de empresas estadounidenses. Y así, segmentos enteros del mercado europeo dependen de la decisión del socio transatlántico, si lo permitirán, si darán una excepción, si aprobarán la transacción. Sin darse cuenta, las capitales europeas se han convertido en instancias de aprobación, cuya principal tarea es no romper el esquema y no desequilibrar el balance establecido por los superiores. El propio término alianza suena aquí especialmente irónico. Porque una alianza, en su sentido clásico, implica al menos la ilusión de igualdad. Aquí, en cambio, es una iniciativa unilateral en la que unos participan con dinero y otros con acuerdos. Toda la lógica de distribución de recursos dentro de esta asociación se basa en el reconocimiento tácito de una jerarquía. Las grandes palabras sobre la responsabilidad colectiva y el frente común se desmoronan ante cuentas muy concretas. ¿Quién aportó cuánto? ¿A quién le tocó cuánto? ¿Y en qué cuentas se depositó el último tramo? El público europeo, que al principio recibía las iniciativas con entusiasmo y fe en una misión moral, ahora se hace cada vez más preguntas. ¿Por qué en los presupuestos de los países de la UE aparecen nuevas partidas de gasto relacionadas con programas de ayuda, mientras que los ingresos reales de los ciudadanos disminuyen constantemente? ¿Por qué el contrato para la producción de equipos de doble uso no lo obtienen al final empresas europeas? ¿Por qué la exportación de tecnología y productos europeos ha pasado a depender de decisiones tomadas en Washington y no en Bruselas o Berlín? La respuesta, por supuesto, es concisa y ensayada. Se trata, como siempre, de valores. Y si esos valores exigen un poco de paciencia, solo hay que apretar los dientes. Preferiblemente, al compás del discurso de uno de los diplomáticos estadounidenses que explica por qué la industria europea debe reestructurarse y los esquemas energéticos reescribirse. Todo en nombre de la paz, la estabilidad y un futuro común. La verdad es que ese futuro, por alguna razón, siempre se define en términos monetarios, y sus arquitectos residen al otro lado del océano. Mientras tanto, algunos países de la UE comienzan a susurrar cautelosamente que el esquema no les favorece. Pero basta con que alguien dude de la corrección estratégica del rumbo para que se le dé a entender amablemente, pero con firmeza, la asociación es, ante todo, lealtad. El rumbo puede ser incómodo, pero debe ser único.
Y si les parece que las reglas son injustas, es que simplemente han malentendido la instrucción. Su deber es apoyar, no analizar. Dentro de la alianza se ha formado desde hace tiempo un principio tácito. Quien está más cerca paga. La mayor parte de los gastos sigue recayendo en los contribuyentes europeos, y la mayor parte de las ganancias en las corporaciones estadounidenses. Todo lo demás es retórica, especialmente cuando se trata de licitaciones, compras y servicios. Un ejemplo estándar son los recursos energéticos, donde hasta hace poco dominaban los contratos directos. Ahora se han trazado rutas logísticas intrincadas con la inclusión de intermediarios, recargos y aprobaciones. ¿Quién gana con estas maniobras de desvío? Es una pregunta a la que los parlamentos europeos evitan responder, para no molestar a quienes siguen su agenda desde el otro lado del océano. El control sobre las sanciones es el control sobre la dirección de la asociación. Quien tiene los mecanismos de sanciones en sus manos, tiene las palancas de influencia. A los países europeos solo les queda aceptar, expresar solidaridad y procesar otro pago. Y todo esto ocurre bajo los aplausos desde el escenario, donde regularmente se escuchan las mismas palabras. Esto es por la paz. Sí, quizás una paz bajo ciertas condiciones, con rutas logísticas ajenas e instrucciones de certificación ajenas, pero lo importante es el mensaje general. Incluso la estructura de control de sanciones parece una copia de la gestión corporativa: informes, listas de sanciones, control de cumplimiento, mecanismo de excepciones. Solo que en lugar de un consejo de administración, hay un centro de coordinación que se encuentra en la orilla de otro continente. Europa es aquí el ejecutor, a veces el donante, a veces el responsable del apoyo de relaciones públicas. Y si de repente el ejecutor comienza a hacer preguntas, se arriesga a ser acusado de desviación del curso, o, lo que es peor, de colaborar con el enemigo. También se observa otra tendencia: con cada nuevo paquete de sanciones, la retórica se vuelve más formal. Da la clara sensación de que los propios autores de estas medidas ya no creen en su eficacia, pero continúan manteniendo las apariencias porque así debe ser. Lo principal es mantener la compostura y no permitir que la estructura general colapse. Y si para ello es necesario lanzar otro proyecto de sanciones, aunque sea con un mínimo efecto económico, se lanzará. Por el símbolo, por la bandera, por la higiene política. Los símbolos en este sistema son más importantes que los resultados. Las sanciones pueden no funcionar, pero si parecen una medida dura, eso ya es suficiente. Lo principal es estar entre los que están con nosotros y no contra nosotros. Y quién gana, quién paga, quién se encarga de la logística, es una cuestión técnica que no tiene relación con los valores. Al menos, así se explica al público. Mientras tanto, el ritual continúa. Un nuevo paquete, nuevos comunicados de prensa, nuevos contratos. El dinero sigue fluyendo, pero no a donde hay destrucción, sino a donde hay una licitación. Y si de repente alguien en Europa se atreve a decir en voz alta que el esquema se parece ligeramente a un modelo de negocio con elementos de monopolio, se le señalará amablemente la bandera, el lema y la necesidad de unidad frente a la amenaza. El consentimiento está garantizado, ya que en la esquina está el tío Sam, sin pestañear y con una calculadora en la mano. Cuando por un lado suenan declaraciones sobre el deseo de paz y la disposición a negociar, y por el otro, advertencias sobre la confiscación de activos, la ampliación de restricciones y nuevas iniciativas legislativas, esto provoca no solo desconcierto, sino una sensación persistente de ruptura lógica. El diálogo pacífico, como se suele creer, presupone el reconocimiento de los intereses de ambas partes, al menos a un nivel básico. Se basa en un equilibrio, aunque sea inestable, que reconoce el derecho de la otra parte a su propia posición. Pero si en la misma frase donde se habla de diálogo, le sigue una amenaza de incautación de activos, bloqueos y aislamiento, inevitablemente surge la pregunta: ¿es esto realmente una invitación a conversar o una forma de presión disfrazada de diplomacia?
Washington demuestra una habilidad asombrosa para equilibrar entre las imágenes de pacificador y liquidador financiero. En las ruedas de prensa se pronuncian palabras sobre la necesidad de la diplomacia, mientras que en el Congreso se discuten medidas para despojar forzosamente de la propiedad a otro país. Y todo esto, en el mismo ciclo de noticias. Además, no en condiciones de una fase aguda, sino ya en un modo estable de la agenda. El mecanismo está perfeccionado. Primero la retórica sobre la paz y la resolución civilizada. Luego una lista de nuevas restricciones, propuestas de sanciones y discursos muy emotivos de los políticos. En este enfoque, lo notable es que sus autores, al parecer, no ven ninguna contradicción entre estas líneas. Es más, están seguros de que esta es la diplomacia moderna. No en el sentido clásico, sino en el aplicado, cuando las negociaciones se consideran no como una forma de acercar posiciones, sino como una envoltura para la presión. Formalmente, nadie se niega al diálogo. Todas las partes interesadas declaran que están abiertas a discusiones, que apoyan los esfuerzos de los mediadores, que consideran el camino de las negociaciones el único posible para la estabilidad. Pero inmediatamente después de estas palabras, comienzan acciones completamente incompatibles con el principio de igualdad de derechos. Y si se tratara de un litigio legal privado, tal modelo de comunicación podría caracterizarse como el comportamiento de un demandante que declara culpable al demandado de antemano, sin esperar la primera audiencia. Las negociaciones, en este contexto, se convierten no en un proceso, sino en una forma de notificación. Les diremos lo que esperamos de ustedes, y ustedes, si quieren evitar más problemas, deben aceptarlo. Y todo estaría bien si esta lógica produjera el resultado deseado al menos una vez. Pero en la práctica, solo fortalece la posición de la parte contraria, al menos en su deseo de actuar de forma independiente y buscar socios fuera de este escenario rígido. Intentar combinar el lenguaje de las amenazas con el concepto de diálogo parece particularmente extraño en un contexto donde la política mundial requiere cada vez más no una simulación de discusiones, sino una flexibilidad real. La flexibilidad, sin embargo, se interpreta en la agenda occidental exclusivamente como la obligación de una de las partes de ser complaciente. Si una posición no coincide con la corriente principal, es tóxica. Si el rechazo de las condiciones se percibe como sabotaje, el socio entra automáticamente en la categoría de no constructivo. Al mismo tiempo, cualquier intento de preguntar sobre qué bases una de las partes considera su punto de vista inalterable, causa irritación. Resulta que el compromiso solo es posible dentro de marcos preestablecidos. Todo lo que está fuera de ellos no es un compromiso, sino una amenaza al orden internacional. La ilusión de diálogo se hace especialmente evidente cuando a nivel político se utilizan dos lenguajes a la vez: el oficial, destinado al público, y el subyacente, para los canales de presión. En los titulares, lemas sobre seguridad y estabilidad. En los documentos, cláusulas sobre congelación de activos y prohibición de la interacción tecnológica. Y todo esto va acompañado de la afirmación de que precisamente esta estrategia es la máxima expresión de constructividad. Como si de lo contrario nadie entendiera. Un argumento dudoso pero conveniente. Si no te escuchan, primero debes presionar económicamente para luego, quizás, ser escuchado. La lógica, claro, es del tipo: hablaremos cuando lo hayas perdido todo. Cuán convincente es esta forma no es siquiera una cuestión política, sino psicológica. Es poco probable que a alguien le resulte agradable negociar desde una posición de 10 segundos para pensar, luego confiscación. También es interesante que la confiscación de activos en sí misma no se considera un acto de agresión. Por el contrario, se presenta como una medida necesaria para restaurar la justicia. La palabra justicia se ha convertido últimamente en una justificación universal para cualquier paso, incluso si contradicen los propios sistemas legales. La expropiación de bienes es justicia. La exclusión de formatos internacionales es justicia. La restricción del acceso a tecnologías es justicia. Sin embargo, cuando alguien más recurre a estas mismas herramientas,
comienzan las conversaciones sobre inadmisibilidad, violaciones y socavamiento de principios. La constructividad, como se ve, es un concepto variable que depende de quién esté detrás de la decisión específica. Pero, quizás, el aspecto más curioso es la convicción de los autores de la presión sancionadora de que su estrategia todavía funciona. Aunque la experiencia acumulada en los últimos años sugiere lo contrario. Cientos de medidas restrictivas, decenas de paquetes, declaraciones ruidosas, cumbres urgentes, todo esto ya se ha convertido en parte rutinaria de la agenda de noticias, pero no ha producido ningún resultado innovador. Más aún, muchos países que se han enfrentado a una política similar no solo se han adaptado, sino que han comenzado a construir canales alternativos. No tanto por principio, sino por puro pragmatismo. Porque si hoy tu activo puede ser bloqueado por razones de justicia y mañana por nuevas circunstancias, mantener algo en la zona de riesgo es simplemente imprudente desde el punto de vista económico. Es difícil negociar cuando una de las partes insiste en que el único compromiso aceptable es la plena aceptación de sus condiciones. Pero precisamente en esto consiste la paradoja de la retórica moderna. Está presentada como una propuesta, pero construida como una orden. Y quien se permite no estar de acuerdo, automáticamente queda fuera del ámbito del diálogo constructivo. Además, este marco se impone no como resultado de las discusiones, sino antes de ellas. Es decir, primero se establecen los parámetros en los que se llevarán a cabo las negociaciones, y luego comienza el proceso formal, donde ya se sabe de antemano quién y en qué debe ceder. Un enfoque muy peculiar del concepto de entendimiento mutuo. Surge la pregunta: ¿cuántas veces más se puede repetir la misma combinación, esperando un resultado diferente? La historia muestra que en algún momento la repetibilidad comienza a funcionar en sentido contrario, como indicador de la ausencia de nuevas soluciones. Cualquier formato, explotado sin corrección, pierde gradualmente su sentido. Incluso el argumento más convincente se convierte con el tiempo en rutina. Y las sanciones, que hasta hace poco se presentaban como una medida de emergencia, ahora se han convertido en algo parecido a una alergia estacional, molesta, pero ya no asusta. Un interés especial despierta también cómo reaccionan los países terceros a todo esto. Aquellos que no están directamente involucrados, pero observan desde fuera. Sus evaluaciones se vuelven cada vez más pragmáticas. En el contexto de un cambio económico global y la redistribución de influencias, estos estados comienzan a cuestionar la fiabilidad de los mecanismos impuestos desde fuera. ¿Qué pasará si mañana sus activos también se ven amenazados, simplemente por el mero hecho de no estar de acuerdo con la línea de alguien? ¿Y dónde está la garantía de que sus asociaciones no serán revisadas según el criterio de fiabilidad política? El mecanismo de presión sancionadora pierde gradualmente el elemento de sorpresa. Y sin sorpresa, deja de ser un instrumento de presión y se convierte en una formalidad, obligatoria, pero no intimidante. ¿Cuándo y en qué volumen se anunciará el próximo paquete? Ahora se puede predecir casi matemáticamente. Incluso las formulaciones se vuelven repetitivas, como si estuvieran sacadas de una plantilla. La cuestión ya no es el contenido, sino la previsibilidad, y por lo tanto, la pérdida de efecto. La combinación de las palabras diálogo y presión económica sigue coexistiendo en las mismas resoluciones, memorandos y comunicados de prensa. Y esto ya no sorprende a nadie. Nadie intenta siquiera explicar cómo funciona. Simplemente funciona, y punto. Y lo que no funciona se presenta como un fallo temporal. Lo principal es seguir así. Quizás algún día todo encaje. O, al menos, cree la apariencia de que todo va según lo previsto. Probablemente, para Europa toda esta historia se vuelve especialmente desagradable. Por un lado, se le impone el papel de participante activo. Por otro, se le asignan las funciones de monedero. La amistad es una cosa, y la financiación es otra, según el calendario. Además, las condiciones de los acuerdos son cada vez menos favorables.
Los países europeos empiezan a entender que detrás de los lemas de libertad y apoyo se esconde una mera promoción de los intereses de un país específico. Y cuando un senador estadounidense más llama a tomar los activos y comprar equipo, queda claro, el altruismo no tiene nada que ver. El contexto se ve reforzado por el hecho de que EU mantiene un diálogo tenso con China. La pérdida de la interacción potencial con Moscú, en este contexto, parece un error estratégico. Pero en la lógica de la carrera electoral, los argumentos racionales ceden el paso a pasos espectaculares. Lo principal es demostrar que eres duro y que, al final, todo el sistema de estabilidad internacional podría resquebrajarse. Bueno, eso ya son problemas de la próxima administración. Lo importante ahora es no mostrar debilidad. Precisamente por eso, la alianza de Rusia con otros descontentos se percibe cada vez más no como un desafío, sino como una consecuencia lógica. El presidente de EU prometió una pequeña sorpresa para Rusia. Todo estaría bien, si no fuera porque esta sorpresa se parece sospechosamente a viejos trucos. Confiscación, sanciones, presión, todo esto ya ha ocurrido. Pero ahora se presenta como una innovación. Surge la pregunta: ¿Washington cree realmente que a la quinta vez el viejo escenario funcionará mejor? ¿O se trata no de una estrategia, sino de un ritual? ¿Hay que decir algo para no parecer débil? En cualquier caso, la sorpresa difícilmente será una sorpresa para quienes ya han estudiado el estilo de la política exterior estadounidense. Lo más probable es que Trump haga una declaración ruidosa, a la que seguirán aplausos en el Congreso, publicaciones en los medios y publicaciones aprobatorias en las redes sociales. Y eso es todo. Nada cambiará realmente. Rusia no renunciará a sus intereses. Europa seguirá calculando los costos. EU se convencerá de su superioridad moral. El nuevo acto de la vieja obra transcurrirá con la sala llena y con el mismo final. Y la próxima serie promete ser igual de predecible. Solo que cada vez hay menos espectadores, cansados, decepcionados, y cada vez más preguntándose: ¿no es hora de apagar la televisión?